Damián Ortega y Gabriel Orozco eran amigos y vecinos en la Ciudad de México en la década de 1980, años antes de que establecieran sus carreras internacionales como artistas. Hijo del pintor Mario Orozco Rivera, por mucho tiempo asistente del muralista David Alfaro Siqueiros, Orozco creció en una vivienda artística. Asistió a una prestigiosa escuela de arte y ya había viajado mucho cuando conoció al joven Ortega. Por el contrario, Ortega es autodidacta, salvo por las reuniones semanales con Orozco que evolucionaron en un curso de arte experimental a lo largo de unos 4 años a partir de 1987, junto con otros artistas como Gabriel Curi, Abraham Cruz Villegas, Doctor Lacra, establecieron lo que se llamó el Taller de los Viernes en la casa de Orozco en la delegación Tlalpan, un puesto de provincia durante la era colonial que ahora forma parte de la mancha urbana de la capital. Fue un momento políticamente opresivo en México, cuando el pensamiento progresista se desalentaba rutinariamente cuando no se reprimía en lo absoluto. Para este número, para esta entrevista en especial, Ortega y Orozco se reunieron en Tlalpan, donde ambos siguen viviendo y trabajando durante parte del año, para conversar sobre los primeros días del taller, así como acerca de sus numerosos planes y proyectos más recientes. Acabamos de regresar a México después de participar en la 11 Bienal de La Habana. ¿Sentiste alguna diferencia respecto de las otras bienales en las que has estado? ¿Crees que La Habana es más alternativa que otras bienales? Hay algo duro y brutal sobre La Habana misma. Hay una confrontación con Latinoamérica en la manera más pura y llana y al mismo tiempo imaginativa, en cuanto a las soluciones, recursos y variables. Cuando me invitaron me advirtieron que llevara todo lo que iba a necesitar, incluyendo un martillo y clavos. La Habana tiene un lenguaje propio, un carácter muy especial y una vitalidad que disfruto. Es un momento interesante para ir a Cuba y el grupo de los artistas de la Bienal fue fuerte. Eso es lo más importante para mí. Para Alias, el proyecto en el que has estado trabajando durante varios años y que presentaste en la Bienal, seleccionaste y publicaste textos de escritores y artistas de varios países que han atraído tu atención a lo largo de los años. Es importante para ti promoverlos y hacerlos accesibles para los jóvenes, en especial a estudiantes de habla hispana que de otro modo no tendrían acceso a este tipo de publicaciones. Algunos aspectos del proyecto me recuerdan a nuestro taller de los viernes, de finales de los 80, que propusiste hacer en mi casa. Me gustó la idea del taller enseguida porque fue iniciativa de un artista más joven, con Abraham Cruz Villegas, Gabriel Curi y el Dr. Lacra. El taller se convirtió en una especie de escuela extraoficial que duró 4 años. Durante ese tiempo, la información de lo que ocurría en la escena del arte internacional estaba muy limitada en México. Una de las razones para crear nuestro taller era compartir los libros que yo traía de mis viajes al extranjero. Nos reuníamos en mi casa para discutirlos. En ese tiempo, México estaba bastante aislado del mundo del arte contemporáneo. Hoy las cosas han cambiado y México ahora desempeña un papel importante en el arte contemporáneo, principalmente debido a una nueva generación de artistas. Fue interesante observar cómo en Cuba, un país muy aislado por el bloqueo de Estados Unidos, las personas no tienen acceso a las publicaciones internacionales y su exposición al extranjero es muy limitada. Sin embargo, los artistas cubanos están bastante bien informados. Tienen una larga tradición de compartir la información que sí tienen y de distribuir entre ellos mismos libros y revistas que se vuelven objetos de la comunidad. Tu proyecto de publicación Alias es consistente con ediciones producidas en masa poco costosas. Para esta bienal publicaste un libro documental sobre las panteras negras estadounidenses de las décadas de 1960 y 1970. Me imagino que fue muy interesante para los cubanos. La idea fue llevar el proyecto Alias a Cuba para mostrar el trabajo editorial que he estado haciendo durante los últimos 5 años. Quería presentar obras traducidas de libros que me parecen importantes. Alias es una forma de estudio y los libros se han vuelto materiales de referencia para muchos estudiantes. El proyecto también representa una necesidad personal para mí, no solo una especie de obra de caridad. Me cuesta trabajo leer en inglés y de hecho mi inglés hablado todavía es muy pobre. Todo empezó hace muchos años cuando les pedí a unos amigos que me tradujeran algunos pasajes de un libro sobre Duchamp para que pudiera comprender mejor su obra. De hecho,
Tú me habías dado ese libro y se convirtió en el primero de la colección Alias. Las traducciones son informales y personales, hechas para mí y por mis amigos. A menudo el lenguaje es coloquial, confiado y lleno de bromas. De una manera se volvieron traducciones clandestinas que les transmitiste a otros. De ahí es de donde viene el nombre del proyecto Alias. Un alias es un seudónimo o apodo que se refiere a algo personal, como a los rasgos personales de alguien, por ejemplo. Tu relación con la academia o con el aparato de aprendizaje oficial siempre ha sido muy ambivalente. Nunca fuiste a una escuela de arte, pero siempre te interesó la educación. Eras un tipo con una tendencia para la investigación y para crear tu propio método de aprendizaje. De hecho, el taller de los viernes fue tu manera de que nos enseñáramos unos a otros lo que estábamos haciendo y analizar nuestra obra. Teníamos una especie de actividad pedagógica que reemplazó la formación tradicional de la Academia de Arte Mexicano. Yo ya había terminado mi licenciatura en la ENAP y mi maestría era viajar por Europa. Una de las razones por las que lo recibía con gusto en mi casa en Tlalpan cada semana era porque yo me sentía solo en mi propio trabajo. En 1986 fui a España y mientras viajaba por Europa mi práctica artística empezó a evolucionar. El cambio fue también el comienzo de un periodo de soledad intenso. De regreso en México en 1987, no veía ningún paralelo con lo que estaba haciendo. Mi trabajo se había vuelto extraño en el contexto del arte mexicano de esos días. Por eso fue importante para mí generar proyectos independientes y exposiciones alternativas. En ese sentido, el taller de los viernes resultó ser un gran apoyo para mí. Yo siento que el taller surgió de la misma manera como la colección Alias, como una necesidad. No solo fue una idea, sino una solución, una búsqueda de una alternativa. Una de las razones por las que lo recibía con gusto en mi casa en Tlalpan cada semana era porque yo me sentía solo en mi propio trabajo. En 1986 fui a España y mientras viajaba por Europa mi práctica artística empezó a evolucionar. El cambio fue también el comienzo de un periodo de soledad intenso. De regreso en México en 1987, no veía ningún paralelo con lo que estaba haciendo. Mi trabajo se había vuelto extraño en el contexto del arte mexicano de esos días. Por eso fue importante para mí generar proyectos independientes y exposiciones alternativas. En ese sentido, el taller de los viernes resultó ser un gran apoyo para mí.